estamos en la unidad 3, es el curso de geografía. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, yo soy su docente. Mi correo es rcedillovillar.institutodeestudios superiores rosario de castellanos.secti@gmail.com. Entonces, para cualquier mensaje ahí me pueden mandar por correo el mensaje. En este momento nos encontramos ya en la unidad 3, abrió el día de ayer, 27 de septiembre, y va a permanecer abierta del 27 de septiembre al 10 de octubre. Entonces, pues ahí les tengo las fechas estimadas, si es una entrega a tiempo y entrega retrasada. Normalmente, bueno, yo no les considero la entrega retrasada, o sea, se les evalúo al 100% independientemente del momento en el que la envíen, pero sí les pido, y por eso les mando recordatorios, que pues si dejan acumular el trabajo, pues obviamente que es más difícil que lo acaben, ¿no? Entonces la idea es que vayan poco a poco avanzando, pero sí que sea constante el trabajo, ¿vale? Este de septiembre al 10 de octubre, lo siento, al 10. También les recuerdo que la liga de Meet que ustedes están usando es permanente y va a ser así para todas las sesiones. Las sesiones ya están calendarizadas en el mismo horario y ustedes solamente tienen que ver, digamos, ese calendario. Incluso están recibiendo la mayoría de ustedes un recordatorio un día antes y media hora antes de la reunión, porque ya los agregué a ese calendario y logré poner en la descripción la liga de Meet. Entonces ustedes copian y pegan en la descripción de su calendario, la liga es exactamente la misma para que los conecte inmediatamente a la sesión, ¿va? Después les recuerdo que tenemos, aparte de los canales del instituto, otros 3 canales de comunicación. Una es el Classroom, en donde les posteo alguna información adicional o algunos avisos urgentes. Está el canal de YouTube, ahí van a encontrar la lista de reproducción de cada curso. Entonces ahorita tenemos 2 videos ya en esa lista de reproducción y digamos después de que edite y ya tenga este video terminado, pues también se va a subir al canal de YouTube en la lista de reproducción de geografía. Tenemos el acceso a la carpeta de Drive, donde les comparto básicamente todos los materiales del curso, incluso hay ejemplos de trabajos previos que han realizado sus compañeros, para que ustedes se guíen en las experiencias de aprendizaje, ¿sale? Bueno, hoy estamos ya en la unidad 3, entonces la unidad 3 nos va a tratar sobre actividades económicas y población. Entonces es importante ahí, digamos, analizar pues qué son las actividades económicas y cómo juega el factor poblacional en estas actividades, ¿no? Entonces tenemos pues las actividades económicas, son cualquier actividad, básicamente se dividen en 3 sectores: primarios, secundarios y terciarios, de los cuales se reciba una retribución monetaria. Entonces pues en las actividades económicas primarias tenemos como la agricultura, la ganadería, la pesca, que es la explotación directa de las materias primas disponibles en el entorno, ¿no? Entonces esas son las actividades económicas primarias. Las secundarias se les conoce como las que transforman. Entonces para esto se crean ciertas empresas o ciertas industrias, y entonces a través del uso de maquinaria se transforman en bienes secundarios. Por eso tienes unas actividades secundarias, porque se hace una transformación en bienes secundarios. Es decir, por ejemplo, tenemos no sé, las fresas, ¿no? Entonces las fresas es una materia prima, pero digamos que para que ustedes consuman una mermelada de cualquier marca en el supermercado, pues hay una empresa, en este caso por ejemplo una empresa mexicana es La Costeña, y entonces La Costeña utiliza fresas, pectina, y otras sustancias para producir esas mermeladas, azúcar, y entonces las transforma, las pone en un frasquito, le pone la marca, y eso es, digamos, una industria que pertenece, una empresa que pertenece a la actividad económica secundaria. Entonces, espérenme tantito. Ahí está, ¿sale? Entonces, esas son las actividades económicas secundarias.
donde hay un proceso de transformación y se lleva a cabo dentro de un sector específico. Por ejemplo, en este caso La Costeña es una empresa que pertenece al sector de los alimentos, ¿no? A la industria de los alimentos. Entonces, y hace una transformación de una materia prima. Y para esto ocupar todo un conjunto de máquinas y etc. Entonces, después tenemos las actividades económicas terciarias. Estas actividades económicas terciarias se vinculan a lo que serían los servicios y el comercio. Los servicios, por ejemplo, pueden ser desde contratar un paquete para irme de vacaciones. Los servicios también incluyen el turismo. Los servicios también es la venta, por ejemplo, de mercancías, como pueden ser celulares, como pueden ser, digamos, seguros, ¿no? Y esto, entonces todos estos son parte de los servicios y el comercio. Entonces ahí tenemos servicios, comercio, turismo, ¿va? Básicamente tenemos esa división de actividades económicas en el país, es la más básica. Y después lo que me gustaría mencionarles es cuál es el objetivo de esta unidad. Entonces se los leo tal cual está en el contenido de su unidad. Dice: en la tercera unidad conocerás cuáles son las actividades económicas primarias, terciarias y secundarias, los grandes problemas económicos, el desarrollo y subdesarrollo, la integración de bloques económicos regionales, así como aspectos demográficos tales como la población, la natalidad, la mortalidad, las causas y consecuencias de los flujos migratorios y el crecimiento y distribución de la población. La pregunta central que buscamos que se responda en esta unidad de aprendizaje es: ¿cuál es la importancia de conocer estos elementos y su influencia en el estudio de las relaciones internacionales? Es decir, todos los factores, tanto que devienen de la economía como de la población, en este caso demografía, cómo es que influyen en las relaciones internacionales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes, ¿qué dirían que son los factores que influyen en el tratado o en la integración de lo que sería el área de Norteamérica? Eso fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su momento fue Telecan. Antes del Telecan era el GATT, ¿no? El arreglo para arancelarios entre México, Estados Unidos, Canadá. Tex-Mex, ¿no? Tratado de libre comercio, digamos, entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, TECMEC, lo siento. Eh, entonces, pues todo esto, digamos, tiene, o sea, no nada más se unen bloques económicos, porque tener un tratado de libre comercio implica tener una zona donde se pueden comerciar, un intercambio de mercancías entre estos países, ¿no? De mercancías, personas y servicios. Entonces, esto se da por muchos motivos. Ustedes saben que hay complementariedad demográfica entre México y Estados Unidos. ¿Y qué significa eso de complementariedad demográfica? Bueno, complementariedad demográfica implica, por ejemplo, que tenemos, y les digo la complementariedad demográfica en términos de México-Estados Unidos. La población de México es principalmente joven y actualmente, desde 2020 hasta el año 2050, vamos a tener el mayor porcentaje de población económicamente activa. ¿Qué significa población económicamente activa? Población que se encuentra de los 15 años a los 60 años. Entonces, eso implica que tenemos pues muchas personas que andan buscando puestos de trabajo, ¿no? A diferencia de esto, la población de Canadá y de Estados Unidos, el promedio de edad de Canadá, bueno, nuestro promedio de edad es 29 años. En Canadá el promedio de edad es 41 casi cerca de 42 años. Esa es la población joven. Entonces, si sabemos que las poblaciones por lo regular están en proceso de jubilación después de los 60 años, eso quiere decir que su población se encuentra en proceso de franco envejecimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una población está en franco envejecimiento? Pues hay muchos puestos de trabajo que por
cuestiones biológicas no se pueden cubrir. Entonces, ante esto, los países, como por ejemplo, si ustedes ven las noticias, Canadá ha creado programas de trabajadores temporales donde se permite que vayan a trabajar en algunos sectores de actividad económica, tales como servicios de baja cualificación y servicios de alta cualificación. El sector agrícola, por eso tiene un acuerdo con México para trabajadores agrícolas temporales, y también digamos se acepta algunos digamos migrantes altamente especializados en la industria de la tecnología y el software, entonces que son ingenierías, ¿no? También aparte de esto, en el sector de la salud, en cuidados, principalmente cuidados queremos decir el cuidado a adultos mayores, se les da visas preferenciales a las personas que son trabajadores sociales o que se enfocan en la enfermería o están ligados en algún contexto de atención a adultos mayores, y entonces estas personas pues tienen un fácil acceso al mercado de trabajo y relativamente fácil entre comillas acceso al mercado de trabajo en Canadá, ¿no? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque México tiene un excedente en personas en edad laboral y Canadá y Estados Unidos tienen una población en franco proceso de envejecimiento. Más envejecida la población de Canadá que la población en Estados Unidos, porque la de Estados Unidos pues apenas ha empezado su proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues son complementarias. ¿Por qué? Porque la población de México puede migrar hacia Canadá e insertarse en esos sectores de actividad económica, digamos que son indispensables para la población en Canadá. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando se cerraron las fronteras con Canadá, al principio Canadá expulsó a todos los trabajadores mexicanos, ¿no? Los mandó de regreso a México. Pero después de unos meses se dieron cuenta que pues al hacer estas acciones, pues no había personas que cultivaran los campos, ¿no? Los campos, y como ocurrió justamente en la temporada del verano, pues se perdieron cosechas y esto encareció el mercado de alimentos en Canadá, ¿no? Se incrementó en un periodo de 2 a 3 meses en más del 50% el costo de los alimentos. Entonces, este es un simple ejemplo de lo que significa complementariedad demográfica, que hay poblaciones que se complementan porque unas se encuentran en franco proceso de envejecimiento y otras tienen un excedente en población económicamente activa, ¿no? Entonces, esto hace que se puedan entablar dinámicas de intercambio de población. Esto mismo está pasando, por ejemplo, entre México y Centroamérica, que es digamos, uno de los ejes importantes del curso, ¿no? Analizar qué pasa con esa migración que se está dando a partir de los problemas del cambio climático, los desastres naturales, la seguridad y violencia en Centroamérica. Entonces, Centroamérica es aún más joven que la población de México, son poblaciones que están, digamos, en plena juventud, y entonces esto hace también que pues estén en edad laboral y que estas poblaciones migren hacia México, ¿no? Entonces, aunque el destino original es Estados Unidos, pues lo que está pasando es que se quedan, digamos, de alguna manera estancadas en México. ¿Por qué? Porque las condiciones de seguridad y violencia son más altas en Centroamérica, seguridad, violencia y pobreza, y entonces llegan a México con la intención de pasar a Estados Unidos, pero como Estados Unidos ha aumentado sus barreras en términos del acceso en condiciones de refugio, pues se quedan aquí en México y están elaborando en algunos casos, por ejemplo, esta situación que pareciera, digamos, de todos los días, está empezando a afectar en algunos sectores de actividad económica en el sureste del país. Por ejemplo, hay un desplazamiento de mano de obra, principalmente en el cultivo del café y del plátano,
de centroamericanos en lugar de personas originarias de Chiapas y principalmente Chiapas, ¿no? Y Tabasco. Entonces, ¿por qué? Porque las personas contratan a personas de Centroamérica, les pagan un menor salario que a una persona en México, y pues eso hace que haya una mayor ganancia por parte de algunas empresas, ¿no? Entonces, pues esto, digamos, está generando nuevos conflictos y nuevas dinámicas. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan ciertos factores de migración a los territorios y afectan la economía, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, ¿qué pasaría actualmente? Hay una alta migración de población que está saliendo de la Ciudad de México porque está subiendo el precio de vida, o sea, el precio de los alimentos, el precio de la vivienda, el precio de los servicios en la Ciudad de México. Y entre 2015 a 2020 la Ciudad de México perdió cerca de 5 millones de población, y la mayoría de esa población, 4 millones, se fueron a vivir a el Estado de México. Entonces viven en el área metropolitana, pero eso implica retos para el Estado de México en términos de movilidad, en términos de servicios, en términos de viviendas. Y bueno, lo que pasa es que a veces también otro reto es la movilidad, ¿no? Las personas normalmente trabajan en la Ciudad de México, pero viven en el Estado de México. Entonces, imagínense todos los retos para un gobierno en este sentido. A ustedes les toca pensar pues todo lo que implican estos cambios de actividad económica y los desplazamientos poblacionales, cómo afectan a las relaciones internacionales. Si alguien, por ejemplo, a partir de lo que les mencioné, me pudiera decir qué piensan que les afectaría, por ejemplo, en términos de relaciones internacionales, que es lo que ustedes están estudiando, eh, cómo cambiaría la población y la economía, la posibilidad o no de, por ejemplo, generar acuerdos puede ser entre estados o acuerdos entre, bueno, estados de la federación o países. Sí, adelante. Profesora, justamente yo, bueno, me gusta mucho esto porque es algo con lo que yo ahorita estoy viviendo, Uh-huh. justamente la migración de tal vez no de una alcaldía a otra, pero sí de un estado a otro. Entonces, veo la importancia también de conocer los elementos, ¿no? Que justamente usted está comentando ahorita con la influencia del estudio de las relaciones internacionales. Entonces, de esta manera yo también lo puedo plantear en mi trabajo para que se entienda un poquito mejor. Sí, de hecho esa es la intención. Recuerden que el modelo pedagógico del instituto es aplicar todo el conocimiento que ustedes revisan en cada unidad de manera práctica. Por eso yo les siempre en las sesiones les menciono ejemplos que están pasando así en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes están en contacto actualmente, por ejemplo, con la migración centroamericana. O sea, si ustedes si viven en la Ciudad de México o en el Estado de México, cada vez ven más personas que están, eh, pues le dicen, hola, soy de Honduras, ¿me podrías apoyar? ¿No? O en algunos, no sé si conozcan que en la Ciudad de México, en la zona de Lechería, pasa un tren que cruza toda la frontera, bueno, de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces muchas personas migrantes pues se trepan a este tren, hay muchas mueren, pero a lo largo del trayecto de ese tren pues se pueden ver a personas centroamericanas, y por ejemplo en algún caso apoyé a una compañera con un trabajo sobre estos temas, y lo que decían, por ejemplo, era, o sea, tú vas y entrevistas a la persona y te dicen los motivos por los cuales está migrando, ¿no? Que son básicamente pues las condiciones de vida en sus países de origen durante el tiempo de la Mara Salvatrucha. Obviamente el narcotráfico afectó, por ejemplo, mucho en el caso de Nicaragua y también El Salvador, pues la aparición de estas pandillas, entonces pues generaron inestabilidad y violencia en estos países. Entonces muchos jóvenes están diciendo, bueno, es que si yo por algún motivo me metí a las pandillas, después ya no supe cómo salir, y pues ahora la única forma de salvar la vida pues es
es migrar de mi país, ¿no? Por el control que tienen las pandillas. O también pueden ser personas que vivieron, eh, ustedes ya lo revisaron en las unidades anteriores, con el corredor seco centroamericano, se está aumentando la frecuencia y la intensidad con la que viven fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, imagínense que estas poblaciones pueden vivir sequías, pero también pueden vivir inundaciones. Entonces, en la inundación pueden perder todas sus, digamos, desde su vivienda hasta sus enseres de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creen que pase una familia que vive de manera precaria y que pierde su casa, que pierde pues todo, incluso sus familiares, y que también no hay el suficiente apoyo como para pues reconstruir, ¿no? En sus países de origen? Entonces, todas estas se convierte en una tragedia un poco humana y por eso es que ahí sería preguntarnos qué acuerdos está haciendo México con Centroamérica, con los gobiernos centroamericanos, y cómo puede también hacer, o sea, qué puede hacer México para regular la migración, porque también, bueno, entonces esto cambia las dinámicas pues económicas de los lugares de origen y de destino, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, pues imagínense lo que implicó que hubiera caravanas de migrantes cruzando el país en la situación de la COVID-19, ¿no? La pandemia por COVID-19. O ahora puede ser qué pasará en México si sigue incrementándose las caravanas, las migraciones masivas, y digamos hay un desplazamiento de la mano de obra, digamos, de las zonas como Chiapas o la zona del Soconusco, eh, por los centroamericanos, y en lugar de la mano de obra, digamos, de los mexicanos, ¿no? O sea, todas las complicaciones que puede traer esto en un conflicto, por ejemplo, internacional. ¿Qué puede pasar? Y esto ya está pasando, por ejemplo, no sé si sepan que, digamos, las pandillas que estaban en Centroamérica hicieron pactos de alguna manera con cárteles mexicanos, y entonces pues esto incrementó también la ola de violencia en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos si nuestro crecimiento económico ahorita está en estancamiento, es decir, no estamos creciendo económicamente, y llega a vivir población excedente de otros países? Entonces también la economía en términos de las personas que viven en nuestro país pues se ve afectada. Entonces no todas las contribuciones son negativas de la migración, también hay que pensar en las contribuciones positivas, pero digamos, esto hay que pensarlo desde la óptica de las relaciones internacionales, cómo construir acuerdos multilaterales, cómo atender esas problemáticas, por ejemplo, lo del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, preguntarnos por qué se hizo un Tratado de Libre Comercio para el tránsito de las mercancías, pero con Estados Unidos no se ha firmado un acuerdo en donde se pueda, digamos, hacer como este acuerdo de trabajadores agrícolas temporales que se tiene con Canadá. ¿Pero por qué? Porque la mayoría, o sea, el 80% de los migrantes mexicanos, ¿a dónde se van? Se van a Estados Unidos. Entonces, obviamente que a Estados Unidos, pues para él sería difícil, imagínense, que le lleguen, digamos, si llegan la mayor parte de las solicitudes de refugio y de residencia son mexicanas. ¿Qué pasaría si se cambia, digamos, a una política migratoria de asilo o bienvenida de manera indiscriminada a la población en México? ¿Cómo afectaría su economía, ¿no? Entonces, no solamente ponernos en la situación como mexicanos, sino desde diferentes ópticas, ¿no? O sea, como si fuéramos parte del gobierno de un país de Centroamérica, si actuáramos como el jefe de Estado de Estados Unidos o como las autoridades migratorias en alguno de estos países. Entonces, esa es la intención de esta unidad, ¿no? Entonces,
Lo que se busca es que ustedes aprendan, es construir y participar comunidades de aprendizaje que promuevan el intercambio de información. Entonces, pues es que ustedes compartan información sobre este tema, y para eso están los foros y la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, el contenido de la unidad 3 se divide en 9 puntos. Los sectores de producción económica, ya les comenté, actividades primarias, secundarias y terciarias, interrelación individuo-medio, y eso cómo afecta el desarrollo económico, la distribución geográfica a nivel mundial, la globalización y los bloques económicos de integración regional, el caso de México, el concepto de población, los tres componentes de la dinámica demográfica, que es fecundidad, mortalidad y migración, y después los flujos migratorios, pues por qué son tan importantes cuando se hablan, por ejemplo, de los cambios origen-destino y tránsito entre países, ¿no? O sea, si ustedes analizan en materia de relaciones internacionales, todos los países tienen legislaciones en materia migratoria que regulan todos estos tránsitos, o sea, que se llegue como inmigrante, como turista, como inmigrante, como emigrante, si es, digamos, una situación de refugio, de asilo político. Entonces, bueno, todo esto queda regulado en las legislaciones de casi todos los países. Los tipos de visado. Después tenemos el crecimiento y la distribución de la población. O sea, la población se distribuye de manera semejante en el mundo. Pues la respuesta tal vez más obvia diríamos, pues no, ¿no? Hay países que son densamente poblados y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces tampoco todos los países tienen la misma disponibilidad de recursos. Entonces, saber qué factores inciden en esta distribución de los recursos es importante para esta unidad, ¿no? Esta unidad, ¿hasta aquí alguna duda sobre alguno de los contenidos de la unidad 3? No, maestra, todo bien. Ok, bueno. Entonces, acá un poquito lo que me faltó un poco mencionarle es pues el papel de la globalización, ¿no? O sea, cómo la globalización, que básicamente se ve como un proceso donde aumentan los intercambios, digamos, comerciales, aumentan los flujos de capital, aumentan también las migraciones o las movilidades, es decir, las personas ahora pueden, imagínense, hace solamente unas décadas, pues no se hacía la misma cantidad de viajes en avión que actualmente se hace. O sea, de manera cotidiana se hacen un montón de viajes en avión, y unos pueden tener, digamos, negocios, otro puede ser turismo, otro puede ser solamente el que se manden mercancías de un lugar a otro, de un país a otro, y entonces a esto se le llamó integración económica, ¿no? Entonces les dije un ejemplo de una integración económica que es la región de América del Norte, en este caso a través del Tratado de Libre Comercio para las Américas, y también hay otra integración económica que ustedes deben de conocer, que es la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, el Mercosur, también hay un tratado en Asia, entre algunos países de Asia, en específico la parte del Pacífico, y eso hace que pues tengan intercambios comerciales, básicamente, ¿vale? Entonces, esto permite que cada vez las economías se encuentren más integradas. Por ejemplo, un caso típico es que actualmente, cuando se analiza el problema que ahorita estamos teniendo a nivel internacional, que es la inflación, es decir, el precio, el cambio de los precios en las mercancías de los bienes de consumo, pues está cambiando, ¿no? Y se está incrementando. Y eso es un fenómeno que se está dando a nivel internacional. A diferencia de otras ocasiones que se daba esta inflación solamente por causas locales quiere decir al interior de los países, esta inflación se está viviendo de manera global. Entonces, y se está dando un cambio en las mercancías, en los precios de las mercancías a nivel global. Pero esto, ¿por qué se da? Pues se da porque cada vez, por ejemplo,
tomates, los jitomates que se producen en algunas empresas, en algunas extensiones de tierra, en los invernaderos para exportación de Sinaloa, del norte del país, pues se venden a Estados Unidos y a Canadá. Entonces el precio solamente de los insumos para obtener esos jitomates, pues no solamente afecta el precio de los jitomates en el país, ¿no?, sino también en otros países a los cuales se exporta. Ese caso de los jitomates, pásenlo a, por ejemplo, los microchips, ¿no? Los microchips que para que se produzcan actualmente los autos se producen en China, pero el ensamblado de autos, digamos, un país que se encarga fuertemente de la industria automotriz y en específico del ensamblado, pues es México. Entonces, si se elevan el precio de los microchips en China, pues se va a afectar la industria automotriz de México. Y eso pasa no solamente con esos dos ejemplos, sino con muchísimos ejemplos, ¿no? Cada vez la organización de la producción de mercancías se encuentra, digamos, parcialmente en un país, y entonces tal vez el material que yo necesito para coltán, para que se produzca mi celular, pues viene de África o viene de Sudamérica, y ellos lo tienen que exportar, y la pantalla, o sea, el coltán se transforma en China, y de China lo mandan para, por ejemplo, acá tenemos en la zona de Querétaro una nave industrial de Samsung. Entonces en esa zona se, digamos, se ensamblan, no se producen, sino se ensamblan celulares de Samsung y pantallas. Entonces, pues ahí ya tenemos una cadena que está distribuida de manera global. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de globalización y bloques económicos. Bueno, ahora sí vámonos con lo que tienen que hacer, ¿no? Como les mencioné, en esta unidad tienen que hacer básicamente dos cosas. La primera es su experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje se llama Causas de Migración Centroamericana hacia México. El propósito que busca es indicar visualmente las principales características y problemáticas de los flujos migratorios en México para compartir la información con una comunidad especializada más amplia. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Pues analizar básicamente la migración de Centroamericana hacia México con base en dos documentos. El primero, que se titula Migrantes centroamericanos en tránsito por México, y el segundo, Migración centroamericana en tránsito por México. Uno es del Consejo Nacional de Población y el otro es de una publicación de la revista que se llama Ágora. Entonces, en ambos documentos nos hablan de por qué es que México actualmente es un país de origen, destino, tránsito, refugio y retorno de migrantes, ¿no? Entonces, y en específico de Centroamérica, pues somos ahora ya destino, tránsito, también recibimos a refugiados de estos países, ¿no? Entonces ahí nos pide que por favor reflexionemos dos preguntas, que son las que yo pongo en color rojo. ¿Cuáles son las principales causas de la migración centroamericana hacia México? ¿Y cómo son las características y cifras de la migración centroamericana hacia México? Es decir, nos interesa que ustedes aprendan a manejar datos y que citen esos datos, ¿no? Es decir, ahora si checan algunas de sus revisiones que les he comentado en experiencias de aprendizaje, les digo, pues es que me pones un 15%, pero no me dices de dónde sacaste ese 15%, ¿no? Y tal vez me dirán, pero es que tal vez nosotros no sepamos citar datos. Pues lo más importante que tenemos que saber es que todo dato, toda información que se extraiga de otro documento que no sea de nuestra autoría, se debe de citar, así sea un datito de una fecha, de un porcentaje o de un número, ¿va? Entonces a este archivo le tienen que poner LR, licenciatura en Relaciones Internacionales, unidad 3, experiencia de aprendizaje, que significa EA, apellido paterno, nombre, y la van a mandar en formato PDF.
Entonces les pide que esta estructura sea de una infografía. En el Drive les voy a poner ejemplos y ahorita los vamos también a revisar sobre estos documentos. Si ustedes dan clic en la presentación acá directo, los va a llevar a las publicaciones. Si ustedes les dan clic acá, por ejemplo, les va a abrir la publicación, que esta es Migrantes Centroamericanos en Tránsito. Entonces tenemos que leer esa publicación. También la otra que debemos de leer es esta, que es del Consejo Nacional de Población. Aquí está. Y ahora les voy a mostrar los recursos que tenemos, bueno, que he organizado para ustedes en el Drive. Entonces les voy a ampliar para que tengan una visualización un poco mejor. Aquí entonces en la carpeta de geografía ustedes ya tienen las listas, tienen los calendarios de las sesiones, tienen todos los materiales que necesitan para trabajar en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. Entonces voy en específico a la unidad 3. En la unidad 3 ustedes van a tener la presentación que les estoy mostrando ahorita, los dos artículos que están, el de migración centroamericana en tránsito, el de migrantes centroamericanos, que son estos dos. Aquí el recordatorio de las sesiones. Aquí también van a tener el plan de trabajo. Acá el contenido de la unidad en un documento de Word que ustedes pueden descargar, así, para que ustedes revisen todo lo que dice en la unidad 3 sobre estos temas, o sea, sobre actividad económica y población. Entonces ustedes pueden imprimir, descargar, compartir esto. ¿Cómo? Si ustedes le dan aquí en archivo, le dan descargar y lo pueden bajar como un documento de Word, que es Docs, o como un documento PDF, ¿no? Incluso también lo pueden descargar como un libro, que se llama publicación EPUB. Si tienen algún dispositivo para lectura, pues se baja como EPUB y pueden leerlo en su dispositivo de lectura, ¿va? Que es el Kindle. Bueno, entonces esto está el contenido de la unidad, ¿no? Después aquí también hay un ejemplo que hicieron sus compañeros, que es, ahí está el nombre, está el título de la experiencia de aprendizaje, la migración. Aquí les puse este ejemplo porque acá su compañero cita, ¿no?, en formato APA la información, los temas que va planteando, que considera que es importante, nos da algunos datos, nos dice de dónde los sacó, que son de INEGI, de la Organización Organización Internacional de las Migraciones. Hace otra cita y nos dice más o menos cuántos, nos dice que en 2021 pues había más o menos 1 millón de personas de Centroamérica que migraban hacia otros países, y pone las referencias bibliográficas, y esto es en un formato de infografía. Entonces eso es lo que se espera como mínimo en sus trabajos. Entonces si alguien dice, bueno, no tengo ni idea qué voy a hacer, pues también puede recurrir al ejemplo y más o menos darse una idea que tiene que tener imágenes, debe ser contenido breve, que debe estar citado todo en formato APA, que debe de contener las referencias bibliográficas. Va, aquí les dejo el ejemplo y aquí está el contenido. ¿Alguien tiene una duda sobre la experiencia de aprendizaje? ¿No? No, maestro. No, profesora. Gracias. Maestra. Entonces, las sugerencias, pues es que, digamos, veamos, yo les voy a mandar algunos videitos sobre cómo hacer una infografía, o que debe tener una infografía, que no debe tener ni tanto texto ni tantas imágenes, pero sí ilustrar de manera creativa, con mensajes claros, pues una problemática, ¿no? En este caso la migración de centroamericanos a México. Entonces básicamente pues debe de abordar claramente un problema, es decir, contestar las preguntas que están establecidas en la experiencia de aprendizaje, estar organizada visualmente, que esta organización visual sea creativa, cuidar la redacción y la ortografía de cada una de las oraciones que se presenten, tener adecuadamente las referencias bibliográficas. Saben que el estilo bibliográfico que se maneja en el instituto es el APA, y consultar la rúbrica de evaluación. Estos son los principales elementos para que ustedes obtengan una
buena calificación, ¿va? Después de esto tenemos el foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento nos dice que su propósito es conocer las principales características de la población en México para comprender los retos políticos, económicos, sociales que enfrenta el país. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, buscar información sobre la población de México y saber, pues, qué retos se enfrentan en diversas dimensiones. Ahorita vamos a hacer un recorrido por la página de INEGI para que esto quede un poquito más claro, ¿va? Entonces, nos dice, bueno, revisa la página de INEGI para que encuentres información y después reflexiona sobre cuáles son las principales características demográficas del país. Es decir, que piensen, si ustedes fueran, digamos, el gobierno, cuáles serían las características de su población que considerarían estratégicas, que considerarían únicas, que tal vez otro país no las tiene, y que si ustedes plantearan, por ejemplo, algunas políticas, pues podrían afectar el crecimiento económico de su país, ¿no? Ahorita les voy a platicar, por ejemplo, que en términos demográficos hay una teoría donde se llama el bono demográfico o ventana de oportunidad, donde hace muchos años algunos teóricos, principalmente de origen estadounidense, señalaron que el que un país tuviera gran cantidad de población económicamente activa podría afectar el crecimiento económico de un país. Entonces, en la década de los 50 decían, bueno, si un país tiene una alta población en actividad económicamente activa, pues esa población se va a insertar al mercado de trabajo y entonces al insertarse en el mercado de trabajo va a generar riqueza y esa riqueza se va a redistribuir a sus hogares, ¿no? Cuando la realidad nos alcanzó a México y a otros países, lo que sucedió es que la población en edad joven y la población económicamente activa se encuentra trabajando en la informalidad, se encuentra trabajando en empleos precarios, algunos no tienen empleo, y entonces dijeron, bueno, pues ¿qué falló? ¿No? Pues lo que pasó es que no se generan los suficientes puestos de trabajo, ni tampoco los suficientes, digamos, los estudiantes jóvenes no están lo suficientemente calificados para poder incorporarse al mercado de trabajo en las industrias que podrían generar valor agregado. ¿Cuáles son esas industrias que generan valor agregado en los países? Pues son las industrias de la tecnología y la innovación. Entonces, por ejemplo, México se sabe que por los exámenes de evaluación PISA tiene malas evaluaciones educativas, es decir, ha aumentado su cobertura educativa, o sea, ha extendido que más personas accedan a la educación, pero la calidad educativa es muy precaria. Entonces tenemos jóvenes de nivel licenciatura que no saben redactar adecuadamente, que no, o sea, no construyen una oración simple que es sujeto más verbo más complemento de manera adecuada, y entonces a veces algunos también jóvenes no saben hacer operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, y la mayoría de las industrias de tecnología pues se enfocan en las ingenierías, en las matemáticas, en los desarrolladores de software, y entonces en México hay muy poca población que se inserta en ese tipo de carreras. Entonces las carreras de más alta demanda por lo regular están ligadas a las ciencias sociales, a las artes y a la cultura, y entonces pues México tiene un problema porque no hay muchas empresas que se enfoquen en innovación y tecnología, que es lo que genera, digamos, valor agregado en una economía. Entonces normalmente México se encuentra altamente especializado en la industria manufacturera. La industria manufacturera no genera valor, solamente ensambla, o sea, ensambla productos que compra y que vende en otros países, pero imagínense que la mayoría de la materia prima que ensambla se compra en otros países y solamente se hace uso de la mano de obra, que en este caso es barata, con salarios bajos, en condiciones laborales precarias, para que
cuando estos productos, una vez ensamblados, salgan al mercado, pues se vendan con un costo mayor. Entonces, pues todo esto son problemáticas derivadas solamente de la condición demográfica de tener digamos, desde el año 2010 hasta el 2050, la mayor cantidad de población joven en edad laboral, que quiere decir de los 15 a los 59 años. Pero también otro problema que se viene para México después del año 50 es el rápido envejecimiento poblacional. Así como ahorita son población joven, en un futuro van a ser población envejecida. Entonces imagínense qué va a pasar con estos jóvenes, que el 60% se insertan en la informalidad, porque la economía en México es el 60% en el sector informal, y no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, cuando lleguen a una edad avanzada, pues no van a contar con pensiones, no van a contar con servicios de salud, y entonces va a ser población que requiera altos cuidados en cuestiones de salud, porque México tiene una pandemia por obesidad y por digamos, problemas cardiovasculares, que después también sale en enfermedades como son la diabetes mellitus. Las principales causas de muerte en el país en población en edad avanzada es diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer. Entonces imagínense que esta población pues va a requerir una atención médica de alta especialidad y pues no recibe pensiones, digamos, de producto del trabajo, y ahorita que la población relativamente es baja, pues puede el gobierno hacer transferencias a los adultos mayores, pero cuando ya la mayoría de la población está en edad avanzada, el dar transferencias directas a los adultos mayores pues va a ser prácticamente imposible, porque cuando esto pase pues sería en la mayoría de la población. Imagínense que el gobierno tenga que transferir una cantidad monetaria que sea parte del gasto social a más del 60% de la población en el país. Entonces esto pues no es insostenible en el largo plazo, o sea, las transferencias directas, ¿no? Entonces algunas personas que estudian economía dirían, bueno, es que lo mejor es que el gobierno se enfocara en generar fuentes de empleo que le permitiera a las personas jóvenes acceder al mercado de trabajo, que esas personas pudieran tener acceso a la seguridad social, que al tener acceso a la seguridad social pudieran tener una pensión, y después de tener una pensión pues también acceso a los servicios de salud, ¿no? Pero esto no está pasando. Entonces imaginen todas las complicaciones que genera el factor población en un país. También todas las ventajas, ¿no? Las ventajas es que, por ejemplo, tenemos a población joven, población que está generando valor, entonces, o que tiene el potencial de generar valor a una economía, ¿va? Entonces, esto es lo que nos dice, y ahora vamos a visitar la página de INEGI, ¿va? ¿Sí ven esta paginita que estoy mostrando? Sí, profesora. Bueno, Sí, se ve. lo que vamos a hacer primero es visitar el sitio de INEGI. INEGI es el organismo encargado de las estadísticas económicas de población. O sea, ahorita les digo, cuando ustedes nos vamos acá en temas, estos son los temas que generalmente tiene o se consideran temas de seguridad nacional, o sea, información de seguridad nacional para México, que es demografía y sociedad, economía y servicios productivos, geografía y medio ambiente, gobierno, seguridad y justicia. Entonces el INEGI es el órgano concentrador de todas las estadísticas de todo el país en estos 4 ejes. Esto está mandatado por la ley del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿vale? Entonces les están diciendo que solamente revisen esta parte de demografía y sociedad. Yo les voy a enseñar aparte cómo visitar otra herramienta que es muy útil. Bueno, pero nos vamos a los temas. En programas de información, pues aquí viene la información de censos y conteos. En la parte de los temas
les dicen solamente que revisen la parte de población, esta que está aquí de población, ¿no? Y aquí está toda la información sobre población, la población en absolutos, la natalidad y la fecundidad, la mortalidad, la nupcialidad, la migración, la lengua indígena, la religión, la salud y la seguridad social, tecnologías de información y comunicaciones. En la parte de población, pues vemos básicamente los datos totales, ¿no? Cuánta población tenemos, por ejemplo, al 2020, que fue el censo de población y vivienda, teníamos 126 millones, ¿no? Actualmente ya somos cerca de 128 millones. Entonces, acá vemos cómo ha crecido la población desde 1910 hasta 2020 y otros indicadores de población. Aquí la población por hombres y mujeres. En este momento, pues, la población de mujeres es ligeramente más alta. En algún momento aquí era muy semejante y acá pues es más alta la proporción de mujeres, ¿no? Acá la pirámide poblacional, aquí la edad media, la relación hombres-mujeres, es decir, cuántos hombres hay por cada 100 mujeres, lo que les decía, hay ligeramente más mujeres que hombres, el índice de envejecimiento, la relación de dependencia. Entonces acá van a encontrar toda esta información, pero también lo que les decía es que ustedes pueden buscar por sistemas de consulta. Si ustedes se van a sistemas de consulta y después se van a esta sección que se llama sistemas de indicadores, en los sistemas de indicadores ustedes van a poder identificar indicadores estratégicos para México y aparte que son interesantes desde la perspectiva de las relaciones internacionales. ¿Ustedes han escuchado hablar de la agenda de los ODS de la Agenda 2030? No, profesora, es la primera vez que escucho eso. Bueno, la Agenda 2030 es un acuerdo a nivel internacional que impulsa a Naciones Unidas con todos los países que están adscritos a Naciones Unidas con metas comunes, tienen 17 metas comunes. Entonces, los indicadores que son parte de esta agenda pues están en esta sección de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes se meten a estos objetivos de desarrollo sostenible, son los que el gobierno se comprometió con Naciones Unidas y con otros países de lograr estos objetivos. Y entonces acá vemos, por ejemplo, fin de la pobreza, estos son los 17, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género. Y acá si ustedes le dan en cualquiera de estos, por ejemplo yo le voy a dar en educación de calidad, aparecen un conjunto de indicadores. Esta es la meta y aquí está el indicador en específico con el que se comprometió México, ¿no? Acá hay un código, si ustedes bajan aquí, le dice indicador del marco global. Estos indicadores del marco global que tienen una G son con los que México se está comprometiendo con Naciones Unidas para avanzar en la Agenda 2030. Entonces, podrían revisar de estos indicadores cómo está México en el marco global. Por eso se los estoy mostrando, ¿no? Vean qué indicadores, y esos indicadores del marco global están relacionados con estas metas, ¿no? Y todos estos en conjunto pues intentan garantizar una educación inclusiva y una educación de calidad. Entonces podemos ver qué tan posicionado está México respecto a otros países. Esos son los indicadores de la Agenda 2030. Entonces nos vamos a sistemas de consulta, aquí sistemas de consulta, después sistema de indicadores y objetivos de desarrollo sostenible. Después tenemos el catálogo nacional de indicadores. Este catálogo nacional de indicadores pues nos da aquí, por ejemplo, es demográfico y social, ¿no? Tasa de desocupación. Entonces imagínense qué pasa si la tasa de desocupación es alta, si les estoy diciendo que tenemos tasa de desocupación en los jóvenes es alta si estamos digamos en el momento en el que más población económicamente activa joven tenemos. ¿Qué pasaría con estos jóvenes, no? Entonces es una reflexión que ustedes pueden hacer y aquí les dan algunos indicadores, ¿no?, que ustedes pueden estar revisando. Aquí está el catálogo, si ustedes desean consultarlos, aquí viene por tema.
Aquí igual vienen por tema demográfico social, calidad de vida, condiciones de vivienda, pobreza y marginación. Por ejemplo, vamos a desplegar los de pobreza y marginación y les dice índice de rezago social. Este índice de rezago social está vinculado con la ley de desarrollo social, ¿no? Entonces, con esto se ve, o sea, qué tan en términos socioeconómicos es, qué tan precaria es la vida en algunas regiones o en otras, ¿no? Entonces, este es el índice de rezago social. Aquí vienen la población, porcentaje de población vulnerable por ingresos, y muchos otros indicadores más, ¿no? Porcentaje de población joven de 19 a 29 años con carencia por acceso a los servicios de salud. Acá dice porcentaje de población joven de 19 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar. Entonces, no solamente vienen esos indicadores, este sistema de indicadores se está actualizando constantemente. Entonces aquí le dan un clic en la grafiquita, les despliega los datos por entidad federativa, incluso podrían hacer un comparativo de las entidades federativas, y acá les dice que les puede dar para el 20, para el 2015, para el 2010, o sea, podrían comparar incluso en periodos. Les da gráficas, ¿no? Aquí les dice que es la población total del Coneval. Bueno, acá hay muchos otros indicadores que pueden ver, ¿no? Si disponen, por ejemplo, las viviendas que disponen, yo les voy a poner población de 15 años y más analfabeta, o por ejemplo el acceso de población agua entubada, ¿no? Entonces aquí les dice, por ejemplo, cuál es el porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada, ¿no? Entonces aquí por municipio, y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, ¿dónde está Ciudad de México? Acá. Vean cuál es la entidad que menos que no dispone de agua entubada, pues es Milpalta. Entonces, y después de Milpalta, pues sigue Tlalpan, bueno, sigue Xochimilco y sigue Tlalpan. Entonces, un servicio tan básico como puede ser la red de agua potable, pues cómo afecta el que todavía no se cuente con agua entubada en todas las alcaldías de la ciudad, ¿no? Este es un indicador, pero acá vienen muchísimos más indicadores, ¿va? Entonces este es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde vienen básicamente todos los indicadores estratégicos a nivel nacional. Aparte de esto, me voy a regresar acá. Tenemos los indicadores por entidad federativa. Si ustedes solamente se quieren enfocar a los de la entidad federativa, entran a este sistema de indicadores y les dicen, quiero yo solamente los del Distrito Federal. Y entonces van a abrir los del Distrito Federal y acá les da toda la información económica, demográfica de el Distrito Federal en economía, en educación, en gobierno, en población, en salud, en trabajo, en vivienda y en calidad de vida. Entonces, todos estos datos son actualizados. Entonces también esto y todo esto lo van a hacer para la Ciudad de México. Les da los mapas y les da gráficas dinámicas, ¿no? O sea, si ustedes quisieran tomar una gráfica de estos indicadores, pueden. Yo voy a querer la Ciudad de México. Selecciono, ahí no selecciono la Ciudad de México. Dejen, ahí sí está seleccionada. Aquí hay un solo color y elijo mi indicador. Por ejemplo, voy a ponerle educación, ¿no? Características educativas de la población, y voy a, por ejemplo, ver porcentaje de población de 15 años y más analfabeta, y le doy consultar, y entonces aquí me da los datos del porcentaje de población analfabeta. Entonces aquí está eficiencia terminal, ¿no? Para 2019 es el año, y entonces pues básicamente de población analfabeta, lo que nos diría es que una gran población de la Ciudad de México, acá ven la Ciudad de México, tiene el 98% de su población alfabeta, es decir, sabe leer y escribir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas entidades como Chiapas?
pues Chiapas tiene solamente el 67.5% de población alfabeta que sabe leer y escribir un recado, ¿no? Entonces, pues ahí se ven las grandes desigualdades, por ejemplo, entre Chiapas y la Ciudad de México. Así como este ejemplo, podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, de acá, ¿no? Población de 24 años y más con algún grado aprobado de educación superior. Entonces le doy consultar. La mayor desigualdad educativa se da en el nivel de educación superior, porque el gran filtro para el acceso a la educación es la educación básica. La mayoría de las personas desertan en la educación media superior en México. Entonces la educación, digamos, superior ya solamente accede un porcentaje muy pequeño en México. Entonces digamos el mayor porcentaje de personas, aquí población de 24 años y más, déjenme ver, nada más déjenme quitarle el otro filtro para que no me considere ese filtro, lo voy a actualizar y ahí está, ¿no? Me cambia eficiencia terminal en educación media superior. Entonces en la Ciudad de México hay una alta eficiencia terminal, pero vean cuál es la más baja, Colima, ¿no? Entonces acá pueden ver las diferencias regionales y les va creando gráficas dinámicas, ¿va? Bueno, esa está la parte de indicadores por entidad federativa, y después vienen los indicadores de bienestar por entidad federativa. Entonces esto es un poco lo mismo que lo que les presenté por los otros indicadores, solamente que tiene otra presentación, pero básicamente es el mismo sistema. Y el que me gustaría presentarles es el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. Este es un sistema que te permite identificar indicadores, por ejemplo la situación de violencia que viven las mujeres, les da mapas, les da cuadros y les dice situación general, violencia de pareja, violencia de la familia, violencia escolar, violencia laboral, violencia en la comunidad y muertes violentas. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a analizar solamente muertes violentas, y acá me dice de funciones y causas, acá me dan las causas, ¿no? Pero también acá están por entidad federativa. Yo puedo solamente, estas son las totales, pero puedo seleccionar esta serie solamente para la Ciudad de México. Entonces y me permite ver acá el comportamiento para la Ciudad de México, y acá yo puedo exportar el cuadro y puedo exportar la información, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo navegar en INEGI? No, profesora. Recuerden que el foro, el comentario es un pequeño comentario que incluya una introducción, que esa introducción debe tener por objetivo contestar cuáles son los factores poblacionales que tienen algún efecto sobre la economía, en específico cómo esto puede afectar a las relaciones internacionales, que ustedes recaban la información de INEGI, hagan un parrafito de desarrollo y después expresen algunas conclusiones, con que tengan 3 parrafitos, ¿no? Entre 3 y 5 parrafitos, pues está excelente, y deben de digamos poner las referencias bibliográficas, porque es muy muy importante que citen, y por eso está en negritas, omite copiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque copiar y pegar información constituye plagio. Sin embargo, si yo tomo un dato de INEGI y digo, INEGI, Sistema de Indicadores Estratégicos Nacionales 2022, 2019, 2018, según sea el caso, pues estoy citando, no estoy copiando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación para que ustedes puedan realizar sus tareas. Pregunta o duda, pues háganmelo saber. Hasta ahorita todo me ha quedado muy claro, profesora. Muchas gracias. Bueno, entonces
Sí, Mónica me pregunta, ¿le podemos mandar el texto que vamos a poner en nuestra infografía por mail? Claro que sí, o sea, de hecho lo que puedo hacer es activar una tarea para la infografía y me lo mandas bueno, el que quiera, obviamente es optativo, me puede mandar su texto como documento de texto en la infografía y yo se los puedo revisar, obviamente si lo hacen con anticipación a la fecha de entrega, para revisar tanto las citas como las cuestiones ortográficas. También les he compartido 3 videos: textos argumentativos, fuentes confiables y citado APA. Entonces, desde mi perspectiva son muy útiles. Traté de que estos videos fueran simples para que les explicara las normas básicas, y también en el caso de los textos argumentativos, antes de empezar el video les doy sugerencias de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para mejorar su redacción, su ortografía. Incluso, por ejemplo, hay una aplicación que yo utilizo para que esté instalada en Google o con Google Chrome, y ustedes la pueden instalar, se llama Language Tool. Entonces les corrige toda esta cuestión de coherencia verbal, redacción, que a veces utilizan unas palabras repetidas de manera constante, y digamos la ortografía básica, que es acentuación y puntuación. Entonces abro una actividad en el Classroom, ustedes me pueden mandar sus textos si así lo deciden, y también les paso esos tips, ¿no?, de utilizar Language Tool. Otra cosa que les mencioné es Word Reference. Word Reference es un diccionario en varios idiomas, pero lo pueden utilizar en español, y vienen sinónimos y vienen las reglas de ortografía básica, incluso con ejemplos sobre casi cualquier palabra, ¿no? Ahí también pueden ver conjugaciones, de cómo se debe de conjugar un verbo, si tienen algunas dudas sobre conjugación de verbos. Vienen definiciones y está enlazado con la Real Academia, ¿no?, con el diccionario de la Real Academia, de la RAE. ¿Alguna pregunta o alguna duda de esta unidad? Pues háganmelo saber en este momento. Si por algún motivo tienen pena, mándenme un correo electrónico y les contesto casi de manera inmediata, ¿va? Muchas gracias, profesora. Dale, pues. Entonces, Gracias. Gracias, profesora. gracias. Sale, nos vemos. Ok, sale, Jorge. Nos vemos la siguiente unidad, en la unidad 3, en la unidad 4, ya se me olvidó que estábamos en la unidad 3, pero nos vemos en la unidad 4, y pues cualquier cosa, un correíto, un mensaje en plataforma, o también pueden mandarme un mensaje en YouTube o un mensaje en Classroom, ¿sale? Gracias, profesora. Entonces, para entregar las actividades pendientes, le mando correo ya cuando las envíe para avisarle. Sí, para que yo esté atenta, y si hay cualquier error de la liga, o sea, que tenga, yo te me pueda comunicar inmediatamente contigo. Muchas gracias. De Buenas nada. noches. Gracias, Andrea. Buenas noches. Gracias, maestra, que es lo posible. Ok, sale, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias